buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos ven a la mañana. El límite entre el atardecer y el anochecer. Es un límite de cambio de acuerdo a la temporada. Claro. En invierno más temprano. Estamos en verano, con lo cual. Bueno, dejando de lado el tema climático y del tiempo. ¿Qué semana, no? Sí, la que pasó y la que viene. Y la que viene. Pero la que pasó. Sí, fue. Escúchame, el el affair Johnny Viale parece que fue hace mucho, pero fue el lunes pasado. Claro, o sea, parecen cosas que sucedieron hace una eternidad. Mucho tiempo. Y aparte, después sucedió más cosas, ¿no? Sí. Estuvo el viaje de Estados Unidos, de Milei, que creo que fue un fracaso. No le dio nada. O sea, no le dio un guita al FMI, no hay tampoco inversiones de Elon Musk, Trump no levantó las sanciones. O sea, fue mucha foto, pero no. Pero no pasa naranja. No pasa nada. Mucho saludo nazi en la conferencia esa derechista que estuvo. ¿Cómo se llama la conferencia? Algo conservadora. Algo de acción conservadora. Así que bueno. Y después te luchas. Hoy es paro docente, mandamos un apoyo a todos los docentes del país. La huelga docente, sí. Que han 13 provincias, sí. Paro. Sí. Claro, porque 13 provincias porque empezó la clase en 13 provincias. Claro. El paro es 24 y el 5. 5 de marzo. Y lo del 5 de marzo, que es terrible, digamos, lo que hizo Cetera. Sí, que no para. Que no para el 5 porque empieza las clases en provincia de día Buenos que Aires empiezan. Y no quiere hacer un paro Kicillof. Entonces, cuando Kicillof paga el mismo salario o menos que el que paga, por ejemplo, Jorge Macri en Capital. A la medida de la pauta de Milei. Es decir, que no supere la inflación, consolidar la pérdida salarial. Nada que envidiarle. De todo el último periodo. Sí, pero aparte se nota la manipulación. Porque los sindicatos educativos de la CGT convocaron 24 y 5. Y Cetera solo el 24. Así que no convoca parar a 11 provincias. Es fantástico, porque ellos dicen que hacen eso en nombre de no hacerle el juego a la derecha y defender al gobierno de Kicillof. Pero si hay algo que le hace el juego a la derecha, es eso. Lógico. Porque dice, bueno, contra Milei parás, pero contra Kicillof, que tiene la misma pauta salarial de Milei, no parás. Claro. Kicillof paga salario menos que Jorge Macri. Entonces se ve como un trasfondo político del paro de Cetera. Sí, desacredita a los sindicatos al mismo tiempo. Claro, el problema de su desacredita el reclamo subordinación. educativo. Claro. Eso es lo grave. Entonces, una parte del pueblo dice, ¿cómo es? ¿Quieren educación o docente o están especulando políticamente a costa de la educación de los chicos? Claro. Y eso después viene la derecha y lo explota. Y lo factura, lógico. Eso es terrible. Bueno, ¿y qué otras luchas? Che, tenemos esta semana una semana linda porque lo que pasó en Concepción. Sí, Concepción ahí, del Uruguay. La empresa Tres Arroyos. Sí, pero lo importante es que fue una poblada. Una poblada, sí. Si no son solamente los obreros del lugar. Salió un pueblo entero. Digo porque las pobladas pueden ir convirtiéndose en fenómenos importantes. Yo lo digo porque Milei, disculpen, acaba de anunciar algunas privatizaciones más. Por ejemplo, la de Río Turbio. Sí. Eso va a generar una poblada. Porque vos cerrás la mina de carbón del Turbio. Se acabó Río Turbio. Y así una cantidad de empresas. Y en la década del 90 las pobladas eran muy comunes. Es decir, pueblos que identifican determinado emprendimiento productivo con su supervivencia. Fue lo que nosotros siempre dijimos que fue como la preparación, ¿no? de la Argentina. Claro. ¿No? En el Santiagueñazo, en Cutralcó, en Tartagal. Y lo de Tres Arroyos, básicamente los obreros denuncian, creo con muchísima justeza, que no hay una crisis, al menos en este emprendimiento, están vendiendo, sino que quieren bajar salario y condiciones de trabajo más precarizadas. O sea, la reforma laboral, imponerla por la fuerza. Y el pueblo dice que no es que dice, bueno, sentémonos a negociar, no. Entonces es muy importante esta poblada, hay que apoyarla con todo. Y marca un curso de lo que puede venir en Argentina, métodos de lucha de pueblos sentidos que se vayan levantando. Lógico. Bueno, y esta semana tenemos la marcha de los jubilados, el miércoles, porque quieren terminar con la moratoria previsional, que plantearía que millones de laburantes no se puedan jubilar. En un país que tenés el 40% de la fuerza de trabajo no registrada, olvídate. Sí, va a ser Es terrible. Va a ser una masacre. ¿Cuántos de los que nos escuchan tienen los aportes al día previsionales? Sí, lo digo en serio. Los que trabajan en blanco, después vas y la patronal no hizo los aportes, comen. Es muy común. Es muy común. Sí. Afecta particularmente a las mujeres incluso, que muchas habían accedido a una jubilación, un porcentaje altísimo, casi exclusivamente por esta vía de la moratoria,
Que tampoco, la moratoria también tenía sus límites, porque establece, por ejemplo, el pago de cuotas, en lugar, digamos, la responsabilidad de las patronales negreras que no pagan los aportes, se descarga sobre el jubilado, que tiene que pagarlo con cuotas. Pero ahora la situación, aparte hay una virtual vaciamiento, destrucción de la PUAN, que era esta asistencia a la vejez que había lanzado Macri. Sí, el 80 de la mínima. Exactamente. Con lo cual el cuadro es catastrófico. Bueno, con lo cual hay que estar el miércoles y el jueves tenemos una marcha de salud. Que va a ser grande, ¿eh? Y muy importante. Fue una iniciativa que salió, ¿no?, de la Junta Interna del Garrahan. Sí, pero yo estoy escuchando muchos sectores que están adhiriendo. Que están adhiriendo, que sobrepasa a lo que es el movimiento más vinculado con la izquierda. Me pasó de estar en, no sé, en la legislatura vinió la Federación de Profesionales de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, BAM. No son de la izquierda. Y así, diferentes sectores que la toman como una referencia. Una referencia y un canal, dado que los sindicatos tradicionales no hacen nada. Entonces es importante apoyarlas. Sí. Y es una impugnación a la política, naturalmente, de destrucción de la salud del gobierno de Milei, pero también, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque los hospitales de la provincia de Buenos Aires están hechos pelota, Sí. están vaciados, completamente vaciados. La situación de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires también es catastrófica, con lo cual es en general la defensa de la salud y cuestiona la política de Milei, pero también de los gobiernos provinciales. Claro. De los gobernadores. Así que hay que ir con todo. Y nos vamos preparando para el 8, por eso lo vemos el lunes que viene. Sí. Bueno, escúchame, ¿qué vemos hoy? Vemos el escandalete. El escandalete, Milei. Y todo lo que lo está rescatando. Claro, el rescate. Los ensobrados en los medios, en la política, en el Senado. Después Juli preparó algo sobre el tema de hidrovía, que es importante. Es un tema estratégico de Argentina. Y es lo que explica mucho las peleas que existen. Y después vemos un poco de situación. Hoy se cumplen 3 años del comienzo de la guerra en Ucrania. El tema es un aniversario. El tema está muy en boga. Y también está muy en boga el problema de las elecciones en Alemania, que está vinculada, porque fueron ayer. Muy vinculada. Muy asociadas ambas cuestiones, entonces también vamos a estar discutiendo bastante la situación internacional. Programón. ¿Qué decir? Bueno, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. Queremos profundizar en qué consiste la política de rescate y cuáles son sus causas de toda la oposición, obviamente sacando a la oposición de izquierda, el frente de izquierda, el rescate al gobierno de Javier Milei. Porque es indudable que lo que vimos la última semana es un hecho que es muy claro desde el punto de vista de los sucesos, de las pruebas y también de las responsabilidades. Porque el presidente Javier Milei fue agarrado infraganti cometiendo muchos delitos, no solamente uno, muchos delitos. Algunos ya probados, porque al ser agarrado infraganti solamente queda ver su cuenta de tweet, cómo él difundía sin poder hacerlo, porque hay leyes que prohíben que un presidente difunda emprendimientos económicos particulares, y él lo hizo. Pero además empiezan a aparecer informaciones absolutamente claras, irrefutables en los medios de comunicación, que prueban que el presidente de la Nación, su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y otros sectores muy vinculados a la camarilla presidencial, tenía relaciones directas, estrechas, permanentes, sistemáticas con estos lúmpenes financieros que se mandaron la estafa de esta criptomoneda Libra, que les permitió embolsarse en el transcurso de 4 o 5 horas unos 100 y pico de millones de dólares. Todavía no está claro el número final, pero son más de 100 millones de dólares en pocas horas. Y la responsabilidad, insisto, del presidente es muy clara, porque todo ese negocio, toda esta estafa, no se podría haber hecho si el presidente no hacía un tweet que lo fijó en su cuenta, promocionando de manera directa esta criptomoneda y llamando a invertir en ella. Es decir, que el presidente ha sido un partícipe necesario, fundamental, imprescindible de una estafa económica de las más grandes que hayamos conocido en los últimos años en nuestro país. Tiene incluso derivaciones internacionales, porque está en marcha una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una investigación del propio FBI, y hay denuncias penales contra Argentina en tribunales internacionales, porque quienes invirtieron en esta moneda no son solo habitantes de nuestro país, sino habitantes de otros países que se sintieron estafados con razón y ahora van a hacer acciones judiciales contra el gobierno nacional. Entonces, cuando se esperaba que la oposición aproveche esta situación
y encuentre un presidente en vulnerabilidad, siendo agarrado, insisto, infragante en una estafa semejante, y avance para colocar al gobierno contra las cuerdas. Sea, de acuerdo a nuestro planteo, el inicio de una campaña por un juicio político. Para nosotros están reunidas las condiciones para un juicio político contra el presidente de la Nación, porque insistimos, el gobierno fue agarrado infragante y cometiendo un delito. Pero algunos que no querían hacer un juicio político dijeron, bueno, vamos a formar una comisión. Se sabe que la formación de comisiones, eso siempre lo decía Perón, es el recurso que se hace cuando no se quiere hacer nada. Entonces uno pretende archivar algo, forma una comisión y nada cambia. Pero en el caso de lo que estamos charlando ahora, el problema de la estafa de Milei, ni siquiera se quiso formar una comisión. Los hechos del Senado fueron categóricos. El bloque radical, que rechazaba el juicio político y proponía una comisión, al momento de votar la propia comisión, retiró su voto. El presidente del bloque radical, se llama Vichy, que fue el autor del proyecto, cuando tuvo que votar, retiró su voto. Es decir, votó en contra de sí mismo. ¿Por qué? Bueno, toda la información periodística informa que los gobernadores radicales, sin excepción todos, incluso Puyaro de Santa Fe, que está alineado con Lustó a nivel nacional, que posan de más opositores, todos los gobernadores radicales presionaron al bloque radical del Senado para que voten contrariamente al proyecto que habían presentado, de manera tal que no reúna los 2/3 necesarios del Senado para que sea aprobado. Y pasa lo que está pasando siempre en los parlamentos, es por un voto que no sale, mostrando que es una manipulación muy pensada para engañar a la opinión pública, porque el Parlamento fundamentalmente funciona de ese modo, como una forma de engaño a la opinión pública. Dice, por un voto no salió. Una cantidad de senadores lo votaron, una minoría no, hacía falta 2/3 y esa comisión no se pudo formar. Es decir, que ya ni siquiera acá se cumplió esta frase de Perón, le formemos una comisión para que no pase nada, ni siquiera una comisión. Ni siquiera una comisión. Pero el silencio ha sido categórico de todos los sectores capitalistas. Las centrales empresariales más tradicionales, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, las asociaciones de bancos, no han dicho nada al respecto. Se llamaron a silencio. La burocracia sindical, un tema importante. La burocracia sindical, que tiene que defender a los trabajadores en momentos que el gobierno está llevando adelante un ajuste recargado, porque quiere imponer una paritaria por debajo de la inflación que estamos teniendo mensualmente, y de hecho lo está haciendo, lo hemos visto en el Estado, pero también en el sector privado. Esta burocracia sindical, lejos de salir a denunciar al gobierno por el escándalo de corrupción, se cayó la boca y se fue a Estados Unidos, con Gerardo Martínez a la cabeza, a reunirse con el Fondo Monetario Internacional para asegurarle a Georgieva que la burocracia sindical no va a patear el tablero y que le asegura la gobernabilidad a Milei. Después que se fue la burocracia de la reunión con Georgieva, entró Milei a la reunión, mostrando cómo están trabajando en común la burocracia sindical con el gobierno. Es decir, que no lo quieren las centrales empresariales, no lo quiere la burocracia sindical, no lo han querido los partidos opositores de la burguesía, porque el peronismo, que planteó juicio político, no lo hizo con energía, lo tiró y rápidamente se cayó la boca y tomó la propuesta de la comisión de la oposición, que después también fue archivada, como dije recién. Es decir, que la burguesía, sus partidos, sus cámaras patronales e incluida la burocracia sindical, que no es otra cosa que la representación de la burguesía dentro del movimiento obrero, han salido al rescate del gobierno. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es muy simple. Hoy la clase capitalista apoya a Javier Milei. ¿Por qué apoya a Javier Milei? Bueno, porque Javier Milei está llevando adelante una ofensiva contra los trabajadores de características históricas. No solo es la destrucción del salario a través de estas pautas paritarias del 1 o 2% mensual, no solo es la destrucción del régimen previsional que estamos viendo todo el tiempo, sino que especialmente lo que tenemos es una ofensiva sobre las condiciones de trabajo. Y a pesar de que lo que se votó en el Congreso es una reforma laboral que no abarca todos los puntos que inicialmente quería el gobierno y querían las cámaras patronales, de hecho se está aplicando reforma de los convenios colectivos que están abarcando a millones de trabajadores. Y este régimen de ofensiva del capital contra la clase obrera, la burguesía no lo quiere regalar por una estafa de criptomonedas. Aparte, enjuiciar a un gobierno por un hecho de corrupción es riesgoso, porque ¿qué capitalista está exento de hechos de corrupción? Son todos unos ladrones. ¿Qué políticos patronales pueden votar hoy enjuiciar a un presidente por hecho de corrupción cuando ellos mismos tienen patrimonios que son inexplicables? ¿Lo puede hacer Ritondo? No. ¿Lo puede hacer estos Quader que lo sacaron? No. Son todos
digamos, armados del mismo tipo, en el cual la corrupción forma parte inseparable de la política capitalista. Y esto vale para los empresarios y para los políticos capitalistas y por supuesto para la burocracia sindical, que tiene patrimonios completamente disímiles que lo que puede tener un trabajador que vive de su salario. Entonces la orientación que ha primado es una orientación de rescate. Un gobierno que es agarrado con las manos en la masa, que convierte a la Casa Rosada en un aguantadero de lúmpenes financieros. La oposición capitalista sale a rescatarlo, la burocracia sindical sale a rescatarlo y los propios empresarios salen a rescatarlo. Ahora, esto puede hablar de un cuadro de fortaleza del gobierno de Milei, pero es una fortaleza relativa. ¿Por qué relativa? Porque cuando uno va más a fondo en el análisis y empieza a estudiar cuáles son los fundamentos económicos del gobierno de Milei, lo que surge es una gran precariedad. ¿Por qué una gran precariedad? Porque estamos teniendo una fuga de capitales que no se puede mantener en el tiempo. Esta fuga de capitales que estamos teniendo es el único recurso que tiene el gobierno para mantener el dólar relativamente calmado. Y todos sabemos que si en Argentina el dólar sube la inflación y cae lo único que el gobierno tiene para venderle al pueblo como algo positivo. Y esta fuga de capitales es muy fuerte. El año pasado fueron 20.000 millones de dólares. En enero de este año, solo en enero de 2025 fueron 2.000 millones. Y el gobierno no tiene posibilidad de financiar esa fuga de forma permanente. El año pasado, ¿cómo la financió? En buena medida, porque tuvo un superávit comercial, es decir, el país exportó más que lo que importó, relativamente cuantioso. Pero eso se está cayendo justamente por la política de bicicleta financiera. El superávit comercial de enero, escuchen esto que es importante, si uno lo compara con el superávit comercial del año pasado, de enero del año 2024, cayó un 82%. Entonces esto marca que el gobierno no tiene ninguna forma de seguir financiando una fuga de capitales como lo venía haciendo y las presiones devaluatorias van a recrudecer. Por eso es tan importante para el gobierno el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque no tiene otra forma de llegar a las elecciones de octubre de este año si no es tratando de que el FMI le ponga 10.000, 15.000 millones de dólares de manera tal de mantener el tipo de cambio planchado y evitar un recrudecimiento de la inflación. Ahora, el FMI por el momento no se lo da. Y no se lo da porque el FMI ya se lo dio a Caputo bajo el gobierno de Macri, y no 10.000 o 15.000, sino 45.000 millones de dólares, y Caputo se lo patinó en un año, y rápidamente fuimos a una nueva devaluación, y el gobierno de Macri no se pudo levantar. No es fácil encontrar en el mundo que a un gobierno se le dé 45.000 millones de dólares, que es el préstamo más grande que dio en su historia el Fondo Monetario, que se lo patinen en un año y ese gobierno pierda las elecciones. Y acá se habla de cifras menores, es decir que incluso aunque se lo dieran, no es seguro que eso sea suficiente como para que el gobierno pueda escaparse de su debilidad económica estructural. Y esto lo quiero marcar porque mientras hay muchos sectores de la oposición que se pasan al gobierno, porque son oportunistas, porque piensan que de ese modo van a estar en una lista más competitiva y se van a asegurar un cargo para las elecciones, en las elecciones que vienen y seguir viviendo del Estado, se van al gobierno en el momento en el cual la precariedad económica del gobierno se pone más de manifiesto. Y para los trabajadores, esto es importante tenerlo en cuenta, porque desmiente que enfrente tengamos un gobierno que no se lo puede enfrentar. Eso es falso. Es un gobierno que se lo puede enfrentar. Por eso es importante el paro docente, por eso es importante la lucha de este frigorífico Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, por eso son importantes las pobladas que se tienen que desarrollar para evitar que se privatice el Banco Nación, un tema importante. Se anuncia la privatización del Banco Nación y el primer anuncio de este anuncio, valga la redundancia, es que cierra una sucursal de La Matanza. Es decir, que no solamente va a implicar un golpe a los trabajadores bancarios, sino más en general un crecimiento de la privatización del sistema financiero en Argentina. Entonces son peleas que van a quedar. Y tenemos por delante un marzo que va a ser muy, muy movido. El 8 de marzo, el 24 de marzo, donde no solo se van a enjuiciar los ataques a las condiciones de vida de nuestro pueblo, sino también la agenda más general reaccionaria que tiene Milei. Contra la diversidad sexual, contra la ESI, contra los migrantes, contra la izquierda, contra la política de enjuiciamiento a los genocidas de la dictadura. Es decir, que tenemos por delante una agenda importante. Y la clave es enfrentar a este gobierno en la calle, derrotarlo en la calle, que es la forma que tenemos nosotros de darle la mano a un gobierno reaccionario. Mientras la oposición de derecha y la oposición nacional y popular le salva la vida al gobierno, la izquierda impulsa la lucha para derrotar y terminar con este gobierno hambreador. Yo creo que tenemos que subrayar un poquito, reforzar un poquito, a la luz de todo el informe de Gabriel,
los motivos, las causas de fondo de por qué un colaboracionismo tan explícito de parte de la oposición. Sin caer en un reduccionismo, ¿no? O en un análisis mecanicista, pero siendo un poquito esquemático para que la cosa se entienda fácil, que la burguesía haya cerrado, por el momento se mantenga con los pies en el plato en el apoyo al gobierno, es lo que explica el colaboracionismo, tanto de la oposición patronal como de la burocracia sindical. Esa es la razón de fondo. Porque dice los partidos patronales, el radicalismo, el PRO y el propio peronismo, dice, bueno, no podemos hacer una oposición, no tenemos el respaldo de nuestra clase. De nuestra clase. ¿Qué sentido tiene nosotros? Naturalmente tenemos que guardar alguna pose, algún discurso, porque también después está la masa de los votantes de la clase trabajadora, a los cuales tenemos que engrupir, engañar para que nos sigan votando, teniendo una pose opositora. Pero si nuestra clase, que es la clase capitalista, sigue con los pies en el plato de Milei, nosotros tenemos que hacer de comparsa. Y eso vale para la clase capitalista y vale para la burocracia sindical, en tanto la burocracia sindical, como definición clásica, es el agente de la burguesía al interior de las organizaciones obreras. Es un agente de la patronal al interior de la organización obrera. Esto me parece importante subrayarlo, porque uno puede entender la lógica de cómo actúan los actores sociales. Sí, aparte el contraste entre las pruebas abusivas que existen, que aparece el Colorado que le mandaba guita a Cari, en un momento decís, ya está. Es demasiado. Es demasiado. Y que no me una comisión. O sea, frente a semejante magnitud de pruebas, ni una comisión. No ya el juicio político. No, una comisión sí, para claro. investigar. Es ridículo. Una comisión era peligrosa igual, porque todo esto, ¿qué hace con todo eso? Claro. Porque destapa la olla. Una olla que ya está destapada, pero precisamente por eso, que está a la luz de toda la población, todo ese entramado corrupto que salió detrás de la criptomoneda, bueno, después jugar con eso es jugar con fuego. Pero para mí es importante este aspecto porque Gabriel decía, se puede derrotar al gobierno. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos políticos que nos permiten dar esa pelea hasta derrotar a un gobierno de ofensiva como el gobierno de Javier Milei? Y lo digo sobre todo porque este año va a haber elecciones y vamos a asistir a mucha propaganda en el sentido, bueno, hay que reforzar a los bloques opositores en el Parlamento. Y los bloques opositores no han hecho más que servir de comparsa a un gobierno ultraminoritario, si uno mira la cantidad de senadores, la cantidad de diputados. Y Gabriel decía, ahora vamos a una nueva escalada de privatizaciones, ¿no? Yacimientos Río Turbio, una cantidad de cosas. Todo eso viene de la ley bases y las facultades delegadas. Y la ley base se aprobó en el Parlamento con los votos opositores. La semana del Senado, la semana pasada, no solamente el papelón con los radicales a la cabeza, aparte, los viejos meados, los radicales, cuando han llegado a un nivel de humillación tan grande y una nueva humillación que te das marcha atrás sobre tu propio proyecto, después fueron, y con la colaboración también del PJ y otros bloques, consagraron en ley la suspensión de las PASO, que también establece una suerte de sistema electoral a la carta, porque es una suspensión por única vez, en este momento le sirve a los intereses de la libertad avanza, y un nivel de disciplinamiento, de sometimiento de todos los bloques que es brutal. En el Congreso Nacional y en la legislatura porteña. Sí, que votó la Cámpora, todos. Unificado todo el bloque peronista. Pero aparte, en el Congreso, pues el parlamentarismo es una corruptela. Cuando los tipos tienen los números, por ejemplo, la Cámpora votó en contra en el Cámara de Diputados. En la Unión por la Patria, en diputados, un bloque muy grande. Entonces, Se muchas dividió. veces en la división de tareas. Claro. Tenés a los que tienen un discurso más fogoso, mientras que mandas a un montón a votar a favor. Y la legislatura votaron a favor. En el Congreso se dieron en 4. Uno dice, ¿se pueden dividir en 3? No, se dieron en 4. Los que votaron a favor de la suspensión, los que votaron en contra de la suspensión, los que se abstuvieron y los que faltaron para no dejar La huella. la Y huella. la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dijeron, vamos a votar todos juntos a favor, porque nuestro bloque discutió que tenemos que dejar las convicciones de lado a favor de la unidad. Yo escuchaba. Fantástico. Es dilema. Que ya escucha cada cosa. En el Congreso, por lo menos, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se abstuvo en nombre de que estaba dividido el bloque y él tenía que preservar la unidad y no iba a sentar posición ni por una ni por otra. Pero acá yo creo que de fondo lo que está es lo siguiente. De fondo es que Javier Milei, por su conformación política, lo que quiere es dirigirse en un gobierno
llamamos bonapartista de derecha nosotros, que es un poder personal. Si él pasa una crisis de este tipo y sale airoso, se anota un poroto. Claro. Lógico. Porque cuando vos metiste la pata de una manera tan escandalosa, ¿y qué quiere la oposición? Macri, compañero, vamos al tema de hidrovía. Lo que quieren es forzarlo a que negocie. Macri dice, bueno, vení, te agarramos. Larga uno, llamá a mis mete uno técnicos, nuestro, claro. hagamos una coalición política. Y el tipo no quiere una coalición política. Dice, coalición política no quiero. Voy a seguir gobernando por decreto, ahora con por mi decreto. camarilla personal. Banco Nación por decreto, todo por decreto. Hoy se discute el problema de que lo puede designar al hijo. Por decreto, claro. Por decreto. Y al otro, ¿cómo se llama? Mancilla. Sí, tiene que designarlo aparte antes del primero, porque es necesario que el Congreso no esté funcionando. Si ya empieza a funcionar, no lo puede nombrar por decreto. Entonces tiene que hacerlo esta semana. Ahora van a ver que cuando vaya el sábado a inaugurar las sesiones ordinarias va a haber escándalo, van a putear. Cartelito. Todo mentira. Todo pose. Es todo pose. Es todo pose, Es todo lógico. pose. Sí. Pero si el tipo sale airoso, el intento del macrismo y de parte del radicalismo de forzarle una negociación para listas comunes, posiblemente no le salga tampoco. Entonces el gobierno se fortalece, porque en las peleas, si vos no lo matás, te fortaleces, digamos. Así es la lucha. Lógico. Ahora, ¿cómo se linkea esto con la crisis de la hidrovía? Bueno, es un escandalete que apareció ahora y particularmente choques muy fuertes entre el gobierno, entre Milei y el PRO, con acusaciones cruzadas en torno a una licitación que fue un fracaso. Finalmente terminó siendo suspendida. Había sido muy cuestionado ese proceso de licitación porque se denunciaba que el esquemita estaba armado para favorecer a este grupo belga de, ya les voy a decir el nombre, Jean de Null, que son los que de hecho vienen a la cabeza del negocio hace muchísimo tiempo. Hasta el 2021 habían sido concesionarios directos, luego tercerizada del Estado. Y ahora siguen, de hecho. Y siguen de hecho y están al frente de un negocio millonario. Ustedes piensen que es la vía navegable Troncal, que es la segunda plataforma agroexportadora del planeta, que deja unas ganancias de, solo en lo que es el comercio de granos, $30.000 millones anuales. Aparte de que ustedes piensen que... Tranqui. Campaña financiera. Hay que conseguir unos aportistas del Tiene una extensión enorme, son 1.477 kilómetros, que va desde el Río de la Plata hasta lo que es la confluencia del río Paraná y del río Paraguay. Y si vos pensás solo en la ribera de Rosario, que no es casual que hoy sea una de las cunas del negocio narco, vos tenés 29 puertos privados a donde se sabe que circula cualquier cantidad de cocaína, drogas, etc. Y también es materia de mucha evasión, porque hay triangulación por la cosecha con Paraguay para evadir el pago de impuestos. Paraguay exporta más que lo que planta. Es terrible. O sea, y paga retenciones por Paraguay. Con lo cual, digamos, es todo un esquema de corruptelas y demás. Y había sido denunciado el esquema de la licitación muy a la medida de esta empresa belga de Jean de Null, porque se imponían condiciones, por ejemplo, está prohibido que participen empresas capitales chinos. Luego Esto es importante, porque cuando vino acá, ¿cómo se llama Laura Richardson. Laura Richardson, que era jefa del departamento sur del Pentágono, es decir, del ejército A cargo de esta norteamericano, dijo, hidrovía, los chinos no. Esto es parecido a lo que pasó con... El canal de Panamá. A los chinos los saca por ser chinos. Bueno, el lunes pasado nosotros mencionamos el papel que jugaba la hidrovía en la política, Claro. en la guerra comercial Argentina, Estados Unidos-China. Claro. Sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, se imponía como condición que se iba a ponderar lo que era la experiencia previa en obras de este tipo. Ustedes piensen en dragado y balizamiento en la Argentina. Que si decimos que Jean de Null es el que hace casi 3 décadas que efectivamente está a la cabeza, bueno, todo estaba muy armado. La sorpresa de todo el mundo es que cuando se presentan los sobres para la licitación, se presenta una sola empresa. Y no es la de Jean de Null, sino que es esta otra DEME. Y una sola empresa en la licitación, cuando ya más o menos una treintena habían manifestado su interés en participar. Entonces ahí es cuando Adorni hace el tuit y dice, bueno, damos de baja la licitación, esto no favorece la competencia, y sale a acusar a Macri, a Dietrich, etcétera, en acusaciones de todo tipo. Lo cierto es que ahora continúa Jean de Null, digamos, frente a esta vacancia. La licitación ya había intentado ser
promovida por gobiernos anteriores y incluso el gobierno de Macri, antes de terminar, había dejado escrito un texto de licitación y finalmente crisis política, situaciones, se postergó y nunca lo llevaron a cabo. Entonces es una situación de mucha irregularidad que pareciera que va a continuar. Pero la otra cara, bueno, yo decía, es todo un escándalo de corrupción. Por ejemplo, en la causa de los cuadernos aparece una confesión de parte de Gabriel Romero, que es el presidente de MEPA. Gabriel Solano. No, Gabriel Romero. Que es el presidente de MEPA, que es socio de Jean Demul en Hidrovía Sociedad Anónima, donde él confiesa en el año 2010 haber pagado sobornos por $600.000 para lograr extender la concesión de dragado durante un periodo más. Ya la licitación que ahora convocó Milei era una licitación que habilitaba el que gane la licitación 30 años al frente del dragado y el balizamiento, extendibles por 30 años más, que era otro de los aspectos también muy cuestionados, porque es de locos una concesión por tanto tiempo. 60 años, quiere decir que queda el pueblo argentino agarrado a lo que decía un gobierno. Por digamos, 60 años. 60 años. Exacto. Y en el medio de todo esto, que vos tenés corrupción, negociados, narcotráfico, lavado de guita, toda una cantidad de cuestiones, también la otra cara es la enorme destrucción ambiental. Porque acá, digamos, lo que prima es el lucro capitalista a expensas de la destrucción. Por ejemplo, hoy hay una crisis hídrica muy grande, están los humedales metidos en todo esto, el abastecimiento de agua potable está en juego para las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones ribereñas, que están directamente afectadas por la contaminación, se calcula que son más o menos 16 millones de pobladores. Y luego, frente a la crisis hídrica, vos tenés maniobras como que se arman zanjones para garantizar que puedan transitar los buques comerciales, y en el medio, todo lo que es la fauna natural del lugar, se mueren los peces de a montones porque quedan en charquitos calientes y sin oxígenos. Luego también está el problema de la introducción de especies exóticas. Por ejemplo, hay un pez, el dorado no sé cuánto, que viene de Asia, que es un drama que lo traen los bucas desde allá, porque está tapando todas las cañerías de la zona y al mismo tiempo se altera el ecosistema natural. Está todo el problema ahí también con los agrotóxicos, que está generando efectos devastadores, que no solo sobre el ambiente, sino que la depredación ambiental, cuando vos destruís el agua, el suelo, el aire, vos estás liquidando las condiciones de posibilidad de desarrollo de la vida humana. Entonces, bueno, enfermedades, todo tipo de problemáticas, y esto fue denunciado hasta el cansancio. Por ejemplo, entre las muchas denuncias, en el año 2021, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presenta un informe lapidario con muchísimos detalles, donde denuncian que el sobredragado está generando un crimen ambiental. Hubo causas a las justicias, algunas se pararon. Hay luchas y resistencias de los pobladores de los lugares que han logrado ponerle algún que otro freno, pero la situación es cada vez más grave. Incluso lo vemos ahora con los incendios, porque hay... Pero acá, digamos, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros planteamos un monopolio del comercio exterior. No es solamente un problema de la relación con el mundo sobre una base planificada, sino también compatible con el ambiente. Eso tiene que ser parte de una planificación integrada. Lógico, en el cual participe democráticamente todas las comunidades involucradas. Entonces puede establecer las prioridades de cada caso. Si a ustedes les tocó pasar por lo que está de Hidrovía, es impresionante. Pasan buques de tamaños gigantescos, pero hay una pelea enorme. El gordo Dam todo el tiempo sale atacando a Macri. En su cuenta de Twitter dice: Macri, no te vamos a dar la hidrovía, no te vamos a dar la hidrovía. Como que toda la crisis entre el gobierno y el PRO tiene que ver con quién se queda con ese negocio, que es un negocio capitalista enorme. Enorme, se los excluye a los chinos, a pesar de que se exporta muchísimo a China. Lógico. Digamos, porque la soja argentina va mayormente a China, el aceite de soja también, porque el aceite se produce también en la ribera del Paraná, y se los excluye solamente por motivos políticos, diplomáticos, no tiene que ver con que podrían haberse presentado y no. Yo creo que es un tema importante de corruptela que el gobierno sufre también junto con el tema de las criptomonedas. Total. Vamos un poquito a la situación internacional. Epa. ¿Les parece? Vamos. Está picante la cosa, ¿eh? Está picante. Bueno, como dijimos hoy al comienzo, son 3 años de la guerra en Ucrania. Y nosotros lo habíamos mencionado ya, empezaron las negociaciones entre Trump y Putin por la paz en Ucrania.
llamativamente no está el ucraniano Sin Zelensky. sentados en la mesa. Que ahora es un corrupto, un dictador. Claro. Bueno, Lo cual algo de cierto? eso hay, porque efectivamente él tendría que haber habido elecciones, si no me equivoco, en mayo del año pasado. Pero bueno, hubo una primera negociación, una llamada telefónica extensa entre Putin y Trump, y que se empieza a negociar. Por un lado, que le quede, es decir, ya lo dijo Hegest, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, y en gran medida también lo anunciaron otros agentes del Estado norteamericano, que, bueno, ya no se puede pretender volver a las fronteras previas al 2014, así que Crimea queda para Rusia, las repúblicas separatistas de Donetsk, Lugansk, en el Donbass, es decir, en el este ucraniano, quedan para Rusia. Y lo que tenemos también es que, naturalmente, están las exigencias de Putin. Pero vos ya ves que tenés, por ejemplo, el problema de todas estas zonas y estas regiones que fueron invadidas por Rusia, que quedarían ya para Rusia, y el imperialismo norteamericano dando la señal de que eso es así. Putin, que dice, bueno, también queremos... también el imperialismo yanqui dice, bueno, Kiev no ingresaría a la OTAN. Claro. Otro aspecto clave, porque el detonante de la guerra es que Ucrania se quería alistar dentro de la OTAN. Y por eso, en gran medida, es que Putin invade Ucrania. Putin reclama que se le devuelva, que se le dé algunas capitales más del Donbass, que todavía están en manos de Ucrania, que se le dé la parte del territorio de Kursk, que fue la parte que Ucrania invadió sobre Rusia. Que lo está perdiendo ahora. Que lo está perdiendo, pero que todavía hay una parte que sigue ocupada por Ucrania. Y que se levanten las sanciones económicas, porque tuvimos sanciones económicas muy agudas. Ahora, ¿cómo se explica esta negociación de Trump? Nosotros esto lo discutimos mucho. Trump dice, se acabó lo de la guerra contra Rusia, todo el objetivo, es decir, Estados Unidos viene, el pivot China viene desde Obama, que lo recrudeció Trump con la guerra comercial, que Biden sostuvo y que ahora Trump vuelve. Es lo que explica la injerencia. Rusia es un desvío. Claro, lo de Rusia es un desvío del objetivo estratégico fundamental que es China. Y aparte tira Rusia con China. Claro, le permitimos a Rusia, a China, a Rusia que se una a China, y por lo tanto se nos hace más grande el problema. Y además, económicas, en buena medida Rusia sorteó vendiéndole petróleo y gas a China. Total. Y dependiendo en gran medida Rusia de la provisión de tecnología china, claro, microchips, etcétera. Que no está blanqueada, pero todo el mundo sabe que es así, porque si no, ¿de dónde salió? Y al mismo tiempo, el imperialismo norteamericano, ¿qué evalúa? Bueno, ok, el objetivo es China, nos retiramos de Rusia, es cierto, enterramos, no está claro el monto, pero Trump, por lo menos Trump dice que redondea bastante para arriba en general, pero habla de 350.000 millones de dólares que invirtieron de distinta manera en Ucrania, y dice, y logramos quebrar la unidad que se estaba gestando entre Rusia y Alemania, o entre Rusia y Europa. Claro, porque el otro excluido de estas reuniones y negociaciones no solo es Zelensky, sino toda la Unión Europea. Sí. Toda la Unión Europea. Que la mira por TV. Por TV. Es decir, el desplante de Estados Unidos contra el gobierno de Ucrania y contra la Unión Europea es monumental. Entonces Estados Unidos dice, o el imperialismo norteamericano dice, ya logramos someter en gran medida a Europa, porque ahora Europa depende más del petróleo y del gas norteamericano que del ruso. Volamos el Nord Stream, que era el gasoducto que iba desde Rusia a Alemania. Entonces logramos someter más allá a Europa, rompimos esa alianza o esa tendencia a una integración entre Rusia y Europa. Ahora concentramos todo en China. Esta es un poco, ¿no?, la valoración que hace el imperialismo norteamericano. Sí, una valoración de una parte del imperialismo norteamericano. Por lo menos de una parte, claro. Porque hay muchas divisiones. O sea, uno ve la prensa norteamericana y muchos están criticando a Trump este tipo de orientación. No todo la burguesía está en la misma orientación. En gran medida, en las elecciones presidenciales norteamericanas del año pasado se jugaba este debate. Lógico. Si iba a primar la orientación que venía sosteniendo Biden, de todo el apoyo a Ucrania, vamos
todo por ahí, hay que quebrar a Rusia y voltear a Putin y repartirnos Rusia. O si, bueno, concentremos todo. El país norteamericano demostró que no le dio. O sea, claro. Sí. Lo de Trump, en un sentido, Es un reconocimiento. es un recule. Sí. Claro. Cuando me acuerdo cuando fue Biden a la reunión de la OTAN, creo que fue en Polonia, Sí. y el tipo medio brindó diciendo, la próxima nos vemos en Moscú. Moscú. Esto no para hasta en Moscú. Y no llegaban a Moscú. O sea, pusieron guita, todo y no les dio. No les dio. Entonces tenemos este escenario. Y acá queda muy el desplante, ¿no? de Europa y de la propia Ucrania. Hubo dos reuniones importantes. Una, la conferencia de seguridad de Múnich, que se hizo durante 3 días, creo que concluyó el 16 de febrero. Y otra, que en realidad fue más importante, el 17 de febrero, que se hizo impulsada por Macron. La de febrero en Múnich es una reunión anual que se hace sobre conferencia de seguridad, pero es interesante las declaraciones que hubo ahí. Algunas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Por ejemplo, ahí reconoció la necesidad de que Europa gaste más en defensa. Tengamos en cuenta que Trump le tiró a los europeos, hay que aumentar del 2% del PBI en el gasto en defensa al 5%. Y Ursula von der Leyen dijo, ok, vamos a aumentar el gasto en defensa. Es decir, que en un cuadro de sometimiento de Europa a los dictados de Estados Unidos, los europeos siguen, profundizan una política de sometimiento. Sí, a 5% del PBI en defensa es que es un ajuste al pueblo brutal. Muchísimo. Monumental. Porque vos, no es el 5% del presupuesto, es del PBI. Del PBI. El PBI es mayor que el presupuesto, ¿se entiende? Sí, sí, Obvio. sí. Entonces, cuando vos decís el 5% del PBI, ¿cuánto es del presupuesto? Bueno, no tengo el cálculo hecho, pero es monumental. Entonces, esto significa sacarle la salud, sacarle la educación, despedir trabajadores, régimen previsional, esa. Sí, es un vuelco decidido, un armamentismo Claro. para prepararse para la guerra a costa de lo que sea. Habló J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que se hizo el boludo sobre el problema de la exclusión de Ucrania y Europa en las negociaciones y criticó a Europa diciendo que está perdiendo los valores democráticos, bueno, y no sé cuántas cosas más. Zelensky planteó la necesidad de crear unas fuerzas armadas europeas en esa conferencia de Múnich. Merz, que era cuando se hizo esta conferencia europea, era en Múnich, era candidato a canciller alemán y ahora en las elecciones de ayer, bueno, sale primero en las elecciones del Partido Social Cristiano, de la tendencia de derecha Merkel. Claro, la derecha moderada. Más tradicional. Plantea que estableció ahí como planteo que aceptan restablecer el liderazgo de Alemania y Europa. En un cuadro en el cual Alemania está en una crisis muy aguda. Ahora nos vamos a detener cuando toquemos un poquito lo de Alemania. Él dice vamos al liderazgo de Europa, a que Alemania retome un liderazgo en Europa. Y que un enviado especial de la Casa Blanca adelantó que es muy probable que Europa efectivamente no esté en las conversaciones sobre el problema de la paz en Ucrania. Luego hubo las reuniones, finalmente, además de la conversación telefónica entre Trump y Putin, pues se iniciaron reuniones en Riad, en Arabia Saudita, donde está Marco Rubio, liderando la comitiva norteamericana, negociando con Rusia, donde en principio no están ni Ucrania ni Europa. Es interesante Arabia Saudita porque Rusia, en todo este tiempo, nunca dejó de venderle petróleo a Israel. Es un tema importante ese, porque ¿para qué usaba el petróleo Israel? Para matar palestinos. Claro. Digamos, Sí. ¿para qué? Digamos, ¿se entiende? Y los tipos no, o sea, hay líneas rojas que, por eso tampoco Netanyahu nunca se metió en Ucrania. Nunca, no salió a decir nada de Ucrania, ni nada por el estilo, y el pacto con Putin se mantuvo, bueno, se armó la crisis especialmente en Siria, que está ahí, en una negociación, pero la burocracia restauracionista, es decirlo de una manera, o sea, el gobierno de Putin, y Putin en particular, y su camarilla, en este punto no jode. Quienes quieren ver una alternativa progresista. No, por eso. Claro. Los tipos mantuvieron eso, son cosas Sí, muy sensibles. Importantes. muy sensibles.
Y lo último en referencia a esto, y nos metemos un poquito en la elección alemana. El 17 de febrero, Macron convoca a la reunión, a la mesa chica. Dice, bueno, ok, la conferencia de Múnich, todo el mundo va, habla, pero convoca a la mesa chica. Participa Alemania, participa Polonia, participa Gran Bretaña, que no está en la Unión Europea, pero participa de la reunión porque son los que tienen los fierros. Participa España. ¿Quién más? Bueno, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, el capo de la OTAN. Una mesa de 11 donde se sientan a discutir qué vamos a hacer frente a esta situación, frente al problema ucraniano y frente al problema más en general de que Estados Unidos nos está soltando la mano. Porque acá prácticamente... ¿todo el mundo de qué habla? Del fin del orden mundial establecido post Segunda Guerra Mundial y reforzado con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Se acabó y la decadencia el europea, orden mundial. que es muy, muy acentuada. Y Alemania en particular, porque Alemania tiene su fuerte que es la industria automotriz, está para atrás, lo de Volkswagen está para atrás. Hay una ola de importaciones de China de autos eléctricos a Alemania, cuando Alemania tenía que venderla a China, o sea, se ha invertido, hay un golpe de la industria siderúrgica alemana. Entonces Alemania dice que va a liderar. ¿Con qué fuerza material lo va a liderar? Inteligencia artificial, nada. Nada. Claro. Y Macron todo el tiempo convoca reuniones, y no pasa nada. También convocó una reunión por inteligencia artificial hace 15 días atrás. Anunció un plan de inversiones que no le llega, no al de Estados Unidos, al de China. Y aparte cuando hablan de Europa en un sentido no existe. Sí, hay intereses contradictorios. En esa reunión de Múnich, por ejemplo, Polonia no, una posición, Inglaterra otra, Alemania otra, o sea, no existe Europa. Ese es el dato de la cumbre de París del 17 de febrero, donde no pudieron sacar ni un comunicado, fue un fracaso y salieron todos con posiciones diferentes. Claro. El único porque en torno al problema de la paz en Ucrania, no solo que están fuera de la mesa, sino que Estados Unidos dice, nosotros no vamos a enviar tropas norteamericanas a garantizar la paz en Ucrania, y que las mande Europa. Pero si las manda Europa, no vale la cláusula 5 del acuerdo de la OTAN. La cláusula 5 es el núcleo de la OTAN. Juntos, estamos, que si invaden a uno, tocan a uno, nos tocan a todos. Es el núcleo de la OTAN. Dice, bueno, esa cláusula no vale ahí en Ucrania. Y aparte Putin lo rechazó. Putin rechazó. Entonces, acá tenemos una crisis de la orientación estratégica que va a adoptar y el Europa. ejército europeo que propone Macron más o menos, se lo rechazan todos. Porque ningún Estado admite renunciar a un ejército propio, en un ejército europeo que quién lo va a dirigir. Claro. Lógico. Vos, por ejemplo, Víctor Orbán y Eslovaquia, de Hungría, y el primer ministro de Eslovaquia rechazaron esta cumbre en París. Y Hungría, por ejemplo, está dentro de la OTAN. Es decir, que nosotros acá podemos tener una reconfiguración de los alineamientos internacionales en esta tendencia más general a la Tercera Guerra Mundial. Por eso cuando nosotros decíamos que todavía los bloques no están delimitados, era así. No están delimitados al interior de cada país. Claro. Porque, a ver, por ejemplo, lo de Alemania, que acá nos ponen vamos con Alemania porque no va el tiempo, marca eso. Es decir, en Alemania hay un debate de la propia clase capitalista. ¿A dónde vamos? Es decir, existe esta posibilidad de una... ¿A dónde nos acomodamos? Claro, no tenemos un montón de cosas que teníamos antes. Alemania está para atrás en su industria, automotriz, siderúrgica, inteligencia artificial. China ha desplazado claramente a la Unión Europea. Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos el problema de Rusia, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, ¿una línea europeísta como hubo hasta ahora o vamos a una línea de acuerdo con Estados Unidos subordinado? Hay un debate. Entonces, ahora gana una coalición, o gana un partido que tenga una coalición, que hay que ver cómo la arma. Porque el 5% del PBI para un rearme alemán es un ataque al pueblo enorme y aparte implica modificar incluso una cláusula constitucional que limita el endeudamiento. Porque ¿cómo financias? Con deuda. Porque si no es con deuda, generas una rebelión popular. Yo tengo que mañana... Claro, la motosierra de Milei sería un poroto al lado de lo que tiene que llevar adelante. Una rebelión popular. Todo esto hay que tomar deuda. Pero la deuda me puede generar un proceso inflacionario, crisis, si me viene abajo el euro. ¿Qué hago con el euro? Con la deuda. Esto es un problema. Entonces eso puede armar una coalición muy débil. Y Alemania puede llegar a entrar
en un momento de debilidades que se ve mucho en Italia, se ve en otros países, pero Alemania todavía no tenía eso. Y finalmente, cuando uno ve cómo fue lo de Hitler llega al poder después de una cantidad de gobiernos débiles. Porque si prima la tendencia a la guerra, no puede tener una coalición débil de gobierno. O sea, la guerra no admite coaliciones débiles. Claro. La guerra alguien tiene que mandar, te firma un decreto, mandarte acá. Y todo se discute, tengo que mandar al Parlamento, el Parlamento me tiene que aprobar. Sí, Sí, ya te comieron mitad del territorio. Claro. El Führer fue una necesidad histórica del imperialismo alemán para rearme y una Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un régimen totalitario, no es un problema solamente de un hecho ocasional, casual, no. El Führer se presenta como necesidad para un Estado como Alemania que quiere liderar Europa y tiene una política imperialista. Y eso va a pasar. Por eso es un dato político la emergencia, es decir, el salto político que dieron estos alternativa federal para Alemania, los fachos. Los fachos, que Los son nazis. Que duplicaron los votos. Con respecto, creo que las elecciones de 2021, para ser más preciso, pero bueno, finalmente lo duplicaron. Bueno, llegaron al 20% de los votos. Con una fuerte injerencia del gobierno norteamericano. Muy fuerte. Porque Elon Musk saltó una agitación muy aguda diciendo mega, ya no maga. Make Europe great again. Exacto. Sí, pero fue casi tomar a Alemania como una república bananera. Porque el tipo es ministro de un estado, como un gobierno norteamericano. El tipo se metía... Es muy fuerte, es muy fuerte. Interviniendo abiertamente en una elección, claro, no de Puerto Rico. Claro, era Alemania. De Alemania. El tipo hablaba de los actos, así, no presencialmente, pero y puso todo el dispositivo de la red social X para ellos. Al servicio de ellos. Ahora, también fue un dato de crecimiento de la izquierda. Sí. D-Link. Claro, que habría que analizar su programa, porque no es panorama de izquierda, que no se entienda mal. Algunos compañeros, yo tuiteé, ojo que la izquierda salió primera en Berlín, me dicen, es una cagada de la izquierda, perfecto. Pero, subjetivamente, no es lo mismo que crezcan los neonazis y la izquierda se vaya al bombo, que la izquierda haya sido en Alemania la fuerza más votada de la juventud. Es decir, que expresa un principio de polarización política, social, importante. Sí, aparte marca la película completa, porque si no hay mucho impresionismo detrás de este 20% de los fachos y también no fue tan espectacular, o sea, fue una votación muy importante, un crecimiento notorio, pero tampoco fue una cosa... Es el 20%. Claro, es el 20%, es eso. Es una atomización muy fuerte de todo y lo de la izquierda es un dato. Ahora, la votación, ahí escuché periodistas que profundizaban en el tema, también es muy desigual territorialmente. Es decir, los neo... Sí, en algunos lugares hay el 45% de los votos. En lo que vendría a ser la República Democrática de Alemania, la parte oriental, el ex muro de Berlín hacia el este, es donde hay más pobreza, donde hay más precarización laboral. Es decir, que los tipos se explotaron, y las zonas rurales por sobre todas las cosas. Es decir, explotaron una bronca con una situación de decadencia social. Es así. Entonces, y en la juventud, la izquierda tuvo una votación importante. Aparte, es interesante una cosa de la izquierda. Vi unos videitos. En la publicidad de la izquierda, una gran agitación a favor del pueblo palestino. Es interesante esto porque acá uno lo ve con la comunidad judía, que hay tanto debate, y Milei, que se quiere hacer el amigo de la comunidad judía, está con Elon Musk, que está con los neonazis. Ojo, ojo, porque mucho, pero está con los nazis, está Milei. Acaba de venir de Estados Unidos con la motosierra, se ha dado Elon Musk, pero el tipo está con los neonazis. Y la votación de la izquierda a favor del pueblo palestino vi videitos, pero un video de 2 minutos ocupaba, no sé, 30 segundos. Muy identificados con la causa palestina. O sea que esa votación expresa también un repudio importante al genocidio palestino. Lógico. Porque la izquierda puede tener 1000 límites, ser una cagada, como decís vos, pero ellos hicieron una campaña con determinados tópicos, movilizaron a un electorado con planteamientos de este tipo. Salario, alquileres, la defensa de los migrantes, claro. El pueblo palestino. Esa campaña recibió esta votación. Está claro, digamos. Y que la juventud en las mujeres jóvenes parece que fue con afano.
los hombres un poco más boludos. Como si Admitamos. Admitámoslo. En este momento me llamo a silencio, ¿no? Bastante pajero. Los dejo solitos. No, pero es verdad. Hay una diferencia también entre hombres y mujeres bastante acentuada en la votación. No solamente geográfica, sino etaria y también entre hombres y mujeres muy acentuada. Bueno, tenemos que seguir de cerca toda esta situación porque, bueno, el tema está muy interesante y está planteando un punto de quiebre, ¿no? La guerra sigue siendo el factor ordenador de todo. Total. Porque el problema de acá se discutió el rearme de Alemania. Digo, el rearme de Alemania llevó a Hitler. Sí. No existía China en ese momento igual, pero bueno. Y los neonazis salen segundo, con lo cual... Esto es lo que se está discutiendo acá. La guerra sigue siendo el factor ordenador de la política mundial y el gobierno argentino está alineado con, digamos, el grupo de Trump, Elon Musk, y esos son los neonazis. Y con esto, para concluir, marquemos las contradicciones de Milei. Sí, que, por ejemplo... Le mandó un WhatsApp, ¿cómo se llama? Zelensky, Javier. ¿No era que estaba conmigo? Zelensky estuvo en la asunción de Milei. Claro. Sí. Supuestamente era enemigo de Putin y ahora su amigo Trump es amigo de Putin y dice que Zelensky es un dictador. Entonces, bueno, son las contradicciones que marca toda la orientación de y Milei. también te cuenta que el gobierno argentino es una hoja al viento. Totalmente. Es decir, no tiene ningún principio de nada. No tiene principio y no determina nada. No. Se hacen como que puede tener algún tipo de exposición en las redes sociales, pero no es un factor político internacional de peso. No. Y ni siquiera le fue a decir Trump, Milei no le fue a decir a Trump que levante los aranceles del acero y aluminio. No se animó a eso. Algo que Macri en su momento hizo. Claro. Y logró, no sé, que reduzcan algo. Sí, un nivel de cipallaje escandaloso. Total. Sí. Así cualquiera te recibe y te da la gracia. Bueno, paramos acá y tenemos que dar los premios. Vamos a Las 14 toneladas tenemos que nominar. Bueno, ¿a quién? terna. A ver. Tía Juli. Bueno, no, un paquetito, digamos, para hacer, son todos estos periodistas, digo, desde Johnny Viale en adelante, denunciando a Feynman, después Winiarski, después se suma Mangel, porque ahí hay dos cuestiones. Por un lado, toda la cobertura frente al escándalo de la criptoestafa, de Milei y compañía saliendo al rescate del gobierno, y después subiéndose al coro de una nueva ofensiva sionista, también como un ángulo para correr el ángulo del debate, a donde se anotaron Mangel, Winiarski, etcétera, y en particular, por ejemplo, contra nuestra compañera Vanina Biasi. Winiarski 2 programas le dedicó a atacarla. Una campaña miserable, mentirosa. Mentirosa, en sintonía con esta causa judicial completamente trucha y aberrante que por tuitear a favor del pueblo palestino le abrieron a Vanina, de la que de paso recordemos, Mangel es querellante contra Vanina. Con lo cual, bueno, ahí, digamos, creo que fue vomitivo lo de esta semana en los medios de comunicación. Bueno, sí, y nadie dice nada, una cosa también, digámoslo, que los medios de comunicación no dicen nada, que la justicia se hace la revoluda con lo de Milei. Claro, no pasa nada. Contra. Ahora un fiscal, pero escúchame, Arroyo Salgado tiene la causa. allanaron 5 medios populares. Y a los tipos no. Vos tenés que ir a allanar el despacho presidencial de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada. Tenés que confiscar el celular a Milei, a la hermana, la computadora. Lo que hizo con los compañeros nuestros. ¿Entendés? Si no están borrando el Colorado están borrando las pruebas con el Colorado. ¿Entendés? Sí. No, ningún Aparte de juez- posta la están borrando. ¿Qué Porque, tipo? A ver. es decir, no solo que posta, sino que es evidente porque todo el tiempo aparecen este video que lo acaban de borrar, este video que lo Claro. acaban de Sí. borrar. Pero nada, así que la justicia no hace nada. Ningún juez que actúa de oficio. Y el mamarracho de que le dan la investigación a la Oficina Anticorrupción, que depende de Cunio Libarona, que a su vez es el que va a idear la estrategia de defensa legal de Milei. Es todo. Por las redes surgió que Casanero iba a allanar la Quinta de Olivos. En un momento. Pero claro, volvió Tortuga. Casanero, que es muy rápido con los Contra movimientos el pueblo piqueteros, obrero. contra el pueblo obrero, todo el tipo. Acá, Tortuga. Capaz que allana dentro de 14 años. No, es un escándalo. Bueno, pero tenemos entonces el pool de periodistas ensobrados. Ensobrados. Exacto. Después, otro es Vichy, que es el jefe del bloque. Vichy, no sabemos bien cómo se dice, que es el jefe del bloque radical Es en un capo el Senado. tipo. Presenta un proyecto y no lo vota. Vota en contra de su Digo, propio proyecto. Cambió las circunstancias. ¿Cuáles? Se pasó media hora. ¿Qué
pasó? Bueno, ese es otro. ¿Y quién más? Y habíamos dicho uno dicho- más. Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, claro, que estuvo con Cristalina Georgieva. Gerardo Martínez, el día que Y se uno muera- más, estuvo Jerónimo, el del vidrio. Pero a Gerardo Martínez, el día que se muera. Fiesta popular. No, pero la burguesía le tiene que hacer un monumento. Claro. Tiene que Por hacer un su monumento. Acá nivel de muere servilismo. un prócer nuestro. O sea, Sí. el nivel de integración de Gerardo Martínez. Viste que Gerardo Martínez era un El tipo que batallón estuvo 601. en el batallón 601 de Suárez Mason, de los más nefastos de la dictadura militar. Cristina lo llamaba mi amigo Gerardo. Está mi amigo Gerardo, decía así, acá está mi... Estuvo con todos los gobiernos, pero el tipo se va a Estados Unidos a ver al Fondo Monetario antes que llegue Milei. Es un operador, pero de esos... Y él, claro, él está en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT. Siendo que aparte de obra pública, este gobierno le hizo mierda. Sí, sí. Y los seguros de construcción te están cagando de hambre. ¿Y qué le dice? Y Cristalina Georgieva, ¿qué le preguntó? Si, bueno, ven la posibilidad de que caiga, de que Milei concluya su mandato. Es decir, que el tipo fue a ofrecer garantía ¿qué dijo? de que si es por nosotros, Depende se de la queda. CGT. El rey. Se queda Emperador. toda la vida. No, Bueno, sí, la verdad que es una eterna peleada, Peleada. pero démosela A los periodistas. a los periodistas. Sí, a Familiar los y a la ensobrados. cabeza. A los Sí, al otro, ensobrados. ¿cómo se llama? Feynman. Feynman y Winiarski, a Winiarski, entonces. Mangel, todos. Si se lo merecen. Ojo, que 14 los otros tampoco se. Ya van a cobrar. Ya va a llegar. Nunca Bueno, te invita un asado, este bicho te invita un asado, llegás y hay pizza, ¿viste? Un estafador serial. bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Adiós.